Buenas noches a todos nuevamente. Hoy vamos a estar discutiendo la plataforma de reforma al sistema de gobernanza. Esto es uno de los 3 pilares de mi candidatura. Como les he hablado anteriormente, cuando decidí aspirar a la gobernación, decidí que no iba a crear esta plataforma utópica donde le prometen arreglar todos los problemas del país en 4 años, sino que iba a ser como habían hecho aquellos sistemas en crisis que para levantar el país se habían enfocado en las áreas de mayor prioridad. En el caso de mi plataforma, las áreas de mayor prioridad vendrían siendo desarrollo económico, educación y reformar el sistema de gobernanza, que es en la que estamos hoy. ¿Por qué reformar el sistema de gobernanza? Durante esta campaña han podido escuchar todas las ideas de David, de Ricky, de María de Lourdes, de Rafael Bernabe. Son ideas que llevamos escuchando por décadas, y la mayoría de estas ideas, aunque se repiten cada cuatrenio, no hemos logrado ver resultados. Pues la clave está en que tenemos que reformar nuestro gobierno si queremos ver resultados. Podemos hablar, toda esta semana hemos hablado de muchísimas propuestas, pero no vamos a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno está tóxico, el sistema gubernamental se ha corrompido. Es por eso que reformar el sistema de gobernanza es necesariamente una parte fundamental para que podamos lograr estos cambios en el gobierno. ¿Qué yo pretendo hacer? Número 1, despolitizar nuestro gobierno. Dentro de esa despolitización del gobierno y el profesionalismo del gobierno, tenemos que, número 1, instaurar un sistema de dirección estratégica. Cuando hablo de dirección estratégica me refiero a los secretarios de agencia. Durante años nos hemos privado de tener secretarios de agencia capacitados. ¿Por qué? Porque ese puesto de secretario de agencia es una manera en Puerto Rico de pagar por favores políticos, de pagarle al que recaudó dinero para una campaña, de pagarle al que estuvo siempre ahí. Sin embargo, Puerto Rico tiene que moverse a un sistema donde sus directores de agencia sean personas, primero, con un conocimiento técnico de la agencia y segundo, personas que tengan conocimiento de manejo de proyectos. Aquí Puerto Rico va a enfrentar situaciones sumamente complejas durante los próximos 4 años. Vamos a requerir de personas que puedan establecer unos planes estratégicos con unos objetivos, que tengan unas estrategias delineadas, que sepan cómo administrar unos recursos humanos para llevar a lograr esos objetivos. De la misma forma, personas que tengan una experiencia de fiscalización, supervisión, de ejecución. No podemos seguir teniendo personas en nuestro gobierno simplemente para pagar un favor, para darles una plaza, darles un contrato por el dinero que le dio al político. Este sistema va a empezar, imaginen ya la diferencia de tener un secretario de justicia que no pertenezca a partido alguno, que pueda realmente llegar a destapar la olla de grillos y poder llevar las acciones civiles y criminales correspondientes contra todos los irresponsables que nos trajeron hasta aquí. Porque la realidad del caso es que Puerto Rico está en esta crisis por una cadena de una irresponsabilidad tras otra. Cuando hablamos de cómo vamos a instaurar este sistema de méritos, junto a esta capacitación, esta dirección estratégica, pues miren, un sistema de méritos en el gobierno es un sistema que va a requerir unas fases. La primera fase va a ser verificar todos esos contratos que existen actualmente en las agencias. Para eso vamos a necesitar personal experto en el área de recursos humanos. Así que si usted está estudiando recursos humanos, va a tener trabajo en nuestro gobierno, porque va a haber bastante trabajo en los primeros años en lo que logramos crear un sistema de méritos sólido. Para esto necesitamos evaluar cada uno de los contratos de los empleados gubernamentales, ver sus descripciones de puestos, ver cuáles son sus funciones, estudiar estos contratos, número 1, ver si todavía están adecuados a la realidad. Saben que todavía nuestro gobierno tiene taquígrafos, tiene puestos que son arcaicos, así que hay que adecuar todos estos puestos a las nuevas realidades de nuestras agencias y departamentos. Además de esto, tenemos que tener unas funciones en cada uno de estos contratos junto a todos los beneficios que va a tener este trabajador. Ese contrato tiene que estar directamente atado a un mecanismo de evaluación que se le entregue al empleado gubernamental de forma previa, que haya un principio de legitimidad, que la persona sepa, mira, este es mi contrato, estas son mis funciones y se me va a evaluar periódicamente con respecto a estos criterios. Esas evaluaciones no son evaluaciones punitivas, no son evaluaciones para castigar, son evaluaciones para hacer más sólido nuestro aparato gubernamental. ¿Por qué más sólido? Porque solamente evaluando a nuestros empleados gubernamentales, viendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de debilidad o de rezago, es como único vamos a mejorar el empleado que tenemos en nuestro gobierno. Mire, si usted ve que Pedro Pérez es excelente atendiendo al cliente, pero cuando le toca recopilar datos, Pedro Pérez es un desastre, no recopila los datos correctamente. Pues mira, Pedro, yo te voy a evaluar y te voy a decir, mira, Pedro, me tienes que mejorar en el área de recopilación de datos. Voy a mandarte a coger un taller y en ese taller te van a enseñar cómo hacerlo. Pues le damos la oportunidad a Pedro Pérez y entonces cuando lo volvemos a evaluar, vamos a ver si Pedro ha mejorado. Cada uno de estos contratos va a establecer unas medidas que se van a seguir con estos empleados. Si vemos, ay, mira, empezó a llover.
Si vemos que estos empleados no han mejorado satisfactoriamente luego de varias oportunidades, pues mire, recurrimos al despido. Y así es como vamos a ir eliminando la politización, porque el que no estaba capacitado para para desempeñarse en una plaza se va a ir autoeliminando mediante un sistema de mérito. En otra área, y les hablo de este sistema de mérito que les digo que va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son 7 agencias en la rama legislativa, 4 agencias en la rama judicial, 63 agencias en la rama ejecutiva, son 43 corporaciones públicas, son 78 municipios, así que tenemos taller. Pero este sistema de mérito yo quiero empezarlo a implementar en las áreas de desarrollo económico, en el departamento de educación, en el área del ejecutivo. ¿Por qué? Específicamente desarrollo económico y educación, porque son las áreas más importantes del país en estos momentos, donde necesitamos las personas más capacitadas, donde necesitamos realmente despolitizar estas agencias para que veamos una continuidad. No podemos seguir dándonos el lujo de que cada 4 años cambie el color del partido de turno, llegue un nuevo partido a eliminar todos los proyectos del partido anterior, a votar a todos los recursos humanos del partido anterior, o enviarlos al sótano, o enviarlos a las escuelas. Entonces vengan a colocar a sus propios recursos humanos personas que desconocen esos programas, que en lo que engranan, en lo que le cogen el piso, como decimos por ahí, toman 2 años, y son 2 años perdidos, 2 años que se pierden de economía, 2 años que se pierden de educación. Así que por eso va a ser fundamental comenzar ese proceso de despolitización desde las agencias de educación y desarrollo económico. Segunda fase, presentar proyectos de referéndum. Tan pronto yo llegue a la gobernación, uno de mis primeros proyectos va a ser promover un referéndum constitucional. Un referéndum constitucional donde se diluciden 3 asuntos fundamentales. Número 1, la reducción de 78 municipios a 8 regiones administrativas. ¿Por qué? Cada una de estas regiones yo quiero que administre 425.000 habitantes. En estos momentos es insostenible que para 3.5 millones de habitantes hayan tantos municipios, tantas agencias. Tenemos que movernos a consolidar. Tenemos que hacer esto nosotros, porque se nos va a exigir bajo la Junta de Control Fiscal un plan fiscal, un presupuesto. Se nos va a exigir que hagamos más con menos. Miren, si Puerto Rico fuera una corporación, si Puerto Rico fuera una empresa que respondiera a unos accionistas, si Puerto Rico fuera una empresa que respondiera a unos dueños, aquí hace rato se hubiesen reunido, hubiesen visto los gastos, hubiesen visto los costos fijos de operación del país, hubiesen visto cómo hemos reducido la producción del país, cómo cada vez los ingresos son menos. Entonces uno, como una gerencia de una organización, uno no hubiese dicho, tengo que hacer unos recortes aquí, tengo que hacer unos recortes acá. ¿Por qué? Porque estoy gastando mucho más de lo que produzco. Pero en el gobierno la dinámica ha sido una totalmente distinta. Como el gobierno, ese dinero, los que lo administran, ese dinero no es de ellos, pues lo que han hecho es meternos en deuda. Ok, los costos siguen siendo altos para lo que estamos produciendo, pues vamos a coger deuda para sufragar esos costos. Eso es lo que hemos hecho año tras año tras año. El problema es que se nos acabó el guiso, porque ya nadie nos presta, y hemos llegado a un momento de insostenibilidad fiscal, que de hecho es una de las razones porque la que está la Junta de Control Fiscal aquí. ¿Para qué? Para crear, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a trabajar con esa deuda, reestructurar esa deuda de modo tal que podamos sufragar lo que se pueda pagar, que de hecho yo he hablado directamente de que requerimos una auditoría de la deuda previo a comenzar a pagar esa deuda. Sabemos que hay una porción sustancial de esa deuda que fue adquirida de forma ilegítima. Lo que pasa es que en este país no hay consecuencias. Así es que este referéndum, yo quiero que nos movamos a tener 78 municipios, la reducción de 78 municipios a 8 regiones administrativas. ¿Por qué requiere un referéndum constitucional? Porque requiere una enmienda a la Constitución hacer esto. Cosas que tengo que aclarar, porque son preguntas que me han hecho. La gente me ha preguntado, ¿y qué pasa con nuestra identidad de municipio? Eso usted no lo pierde. Usted va ahora administrativamente a pertenecer a esta región, pero usted sigue siendo ponceño, usted sigue siendo de Bayamón, de Atillo, de Arecibo. Los pueblos y su identidad siguen intactas, y los equipos también. Yo sé que a muchos les preocupan los equipos. Usted sigue siendo de los Vaqueros o de los Leones o de los Capitanes, así que esto no se va a alterar de forma alguna. Lo único que se altera es para fines administrativos, que no vamos a tener 78 departamentos de contabilidad, 78 departamentos de recursos humanos, 78 municipios, alcaldías con auxiliares administrativos, con secretarias, con 70.000 alicates. Tenemos que empezar a ver cómo reducimos, cómo recapacitamos a este personal en áreas de mayor necesidad. Mucho de este personal de los municipios yo los voy a estar readiestrando y enviando al Departamento de Hacienda, donde vamos a necesitar mucho
mucha ayuda, como vamos a poder escuchar en el día de mañana cuando discutamos el tema económico. Otro tema que vamos a discutir en este referéndum constitucional, pues les dije que son 3. Segundo, la unicameralidad. Yo quiero que los puertorriqueños volvamos a tener la oportunidad de votar para reducir a una sola cámara nuestro aparato legislativo. Ustedes me dirán, pero eso ya pasó. Sí, de las pocas cosas para las que nos hemos unido los puertorriqueños, una de esas cosas fue la unicameralidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver, no ocurrió. ¿Por qué? Le tocaba a la legislatura hacer ese recorte, o sea que es el cabro vigilando la lechuga. Tenemos que la legislatura se hubiese tenido que picar a la mitad. ¿Y qué dijo la legislatura? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no fuimos al tribunal y exigimos que lo hicieran? Porque la legislatura se amparó en un tecnicismo, y el tecnicismo es que para poder enmendar la Cámara, llevarla a una Cámara, pues se quería una enmienda a la Constitución. Eso no se podía hacer vía referéndum. Un referéndum, como dice por ahí pelado, tenía que ser un referéndum constitucional. Y como no estaba esa palabrita ahí, constitucional, utilizaron ese tecnicismo para no avalar nuestra voluntad, lo que nosotros ejercimos en las urnas, y no entonces reducirse a una Cámara. Pues esta vez, cuando yo llegue a la gobernación en enero, vamos a llevar a cabo ese referéndum y le vamos a poner esa palabra constitucional bien grande, en bold, para que no haya duda alguna y podamos votar nuevamente y reducir ese aparato legislativo a una sola Cámara. Más aún cuando ahora hay una Junta de Control Fiscal que establece que para cualquier ley que la legislatura vaya a crear, tiene que hacer un estudio de impacto económico, y que si de ese estudio no se desprende que esa ley va a producir más de lo que le va a gastar al gobierno, la Junta no va a aprobar esa ley, no va a permitir que la legislatura la pase. O sea que hemos relevado a un segundo plano la función de nuestra legislatura. ¿Para qué tenemos que tener tantos allí cobrando $84,000 al año? Así que vamos a movernos, y sin hablar de los gastos de viaje, y sin hablar de que muchos de ellos nunca están allí presentes en las vistas. Así que eso sería la segunda consulta que sería en este referéndum. La tercera sería la reducción del término de los legisladores a 2 años. En muchos países esto ocurre de esta manera. Yo creo que esto sería de gran ayuda para Puerto Rico. Muchas personas a mí me han preguntado, Lugaro, ¿cómo tú vas a trabajar con una legislatura de otro partido? Miren, va a ser fácil, porque vamos a hacerlo con liderato, algo que en mucho tiempo no se había visto. Yo he hablado con candidatos y aspirantes a la legislatura de todos los partidos, endosado a varios aspirantes a la legislatura. De hecho, se me ha hecho cuestionamientos sobre por qué endosé candidatos de los partidos principales cuando tanto me quejo de los partidos. Miren, yo soy realista, yo soy práctica. La realidad es que en enero vamos a tener 11 senadores por acumulación, 11 representantes por acumulación, vamos a tener 2 senadores por cada distrito, vamos a tener un representante por cada uno de los 40 distritos, y esa va a ser la legislatura con la que yo voy a estar trabajando. En estos momentos no existen suficientes candidatos independientes o personas con criterio propio o personas con la experiencia y la preparación necesaria para ubicar todas esas plazas que tenemos ahí. Pero yo preferí endosar unos candidatos que cada uno aporta algo. No son candidatos perfectos, hay muchas cosas con las que difiero de ellos, pero son candidatos que están dispuestos a trabajar conmigo. Son candidatos de distintos partidos que cada uno yo le puedo sacar algo que yo creo que tiene para aportar. Reforma energética, planificación urbana, derechos para la comunidad LGBT, derechos ambientales. Hay diferentes áreas donde cada uno de ellos aporta a la discusión, y lo bueno es que están dispuestos a trabajar más allá de líneas partidistas. Por eso los endosé. Así es que, pasando entonces, ¿por qué quiero tener los 2 años? Pues yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de evaluar la labor de esos legisladores cada 2 años. Legislador que esté sirviendo de obstáculo para la tarea del Ejecutivo, legislador que ustedes van a sacar con su voto, legislador que ustedes no les van a dar continuidad para los próximos 2 años. Esto va a permitir que el gobierno se pueda mover ágilmente, que el legislador que está representando dignamente y correctamente los intereses de las personas que lo pusieron ahí pueda continuar, y usted utiliza su voto para una de 2 cosas: o le da continuidad a lo que le gusta y al quien lo está haciendo bien, o usted saca a esa persona y lo remueve con su voto. Y por eso quiero mover esos términos de los legisladores a 2 años. Además de eso, espérate. Ok, denme un segundo, que estoy estacionada frente a un garaje. Sí, muévelo. Ok, entonces, perdón, problemas técnicos, estoy grabando un carro. Aquí fue donde me cogí el mentions. ¿Por qué entonces, cómo ustedes van a evaluar esos legisladores? Yo quiero que haya total apertura de datos gubernamentales, que ustedes sepan dónde están estos legisladores, que ustedes tengan transparencia con respecto a su historial legislativo, los proyectos que presentan, las vistas a las que asisten, y que ustedes estén en posición de remover al que no está haciendo su trabajo dentro de ese periodo. ¿Por qué para mí va a ser tan importante esto? Porque la legislación que crea la Junta de Control Fiscal establece que el gobernador
o la gobernadora va a establecer toda la comunicación con la Junta, continuamente de lado a lado, y que luego de que se pongan de acuerdo el gobernador y la Junta apruebe lo que someta a la gobernadora, eso entonces pasa a la legislatura para aprobación. De la legislatura no aprobar eso, entonces es la Junta la que decide. ¿Qué pasa si no tenemos una comunicación directa, gobernación y legislatura? Si no podemos poner de acuerdo sobre proyectos importantes para el país, si no tenemos personas que estratégicamente estén tomando decisiones buenas para el pueblo, va a ser la Junta la que va a tomar las decisiones por nosotros. Y ustedes tienen que tener eso muy claro. Para mí sería importante que podamos llevar un referéndum constitucional y bajar ese periodo de los legisladores a 2 años, y que ustedes me premien al legislador que esté trabajando arduamente por el país, y que al que no esté trabajando lo remuevan de ahí y pongan a otra persona que sí le interese trabajar. Finalmente hay otra reforma de índole constitucional, pero como la Constitución solamente me permite hacer una consulta en un referéndum de hasta 3 disposiciones, no podría añadir en esa primera consulta la última. Así es que esa la dejaremos para un futuro referéndum, pero sí me gustaría en un futuro hacer una consulta de referéndum para aumentar el periodo de término de la gobernación a 6 años, con la posibilidad de un referéndum revocatorio. ¿Qué significa esto? Que los gobernadores, en mi caso no sería aplicable porque sería de forma prospectiva, sería para la próxima persona que ocupe el cargo, que los gobernadores puedan estar 6 años en el gobierno sin posibilidad de reelección y con posibilidad de referéndum revocatorio. Porque Puerto Rico va a enfrentar 20, 30 años difíciles, en lo que podemos recuperar todos los sistemas económicos, en lo que podemos fortalecer nuestro sistema educativo, en lo que fortalecemos nuestro sistema de salud. Necesitamos individuos que puedan venir a tomar decisiones sin que utilicen como único criterio cuántos votos se ganan o cuántos votos se pierden con cada decisión que se toma. Así es que para eso yo quiero que primero tengamos la oportunidad de que nuestro periodo realmente permita que el pueblo pueda ver un logro. En 4 años no se hace absolutamente nada, es muy poco el tiempo para ver unas estrategias. De hecho, ni en el mismo programa de educación podemos ver unas estrategias a un plazo tan corto como 4 años, pero un plazo de 6 años permite al menos iniciar una agenda de política pública, una agenda de trabajo, empezar unos programas pilotos, empezar el desarrollo de unos sistemas, búsqueda de financiamiento, y permite que ustedes puedan ver la efectividad de unas estrategias gubernamentales. Así que yo quisiera prospectivamente que se aumente ese término del gobernador, que tengamos la posibilidad de un referéndum revocatorio en Puerto Rico. ¿Qué es eso? Que si no nos gusta el trabajo que está haciendo el gobernador, podamos votar, que el país pueda votar para removerlo de su cargo. Yo creo que es hora de que tengamos esta herramienta dentro de nuestra Constitución. Continuamos que entonces, ya habiendo pasado la etapa de referéndum constitucional, voy a abogar por una reforma del sistema de financiamiento de campañas políticas y una reforma a la ley electoral. ¿Para qué es esto? Vamos a empezar por el financiamiento de campañas políticas. En estos momentos, yo no sé si ustedes tienen idea, pero si no tienen yo les voy a decir. Cada partido recibe del fondo electoral en año no eleccionario, año que no es de elecciones, que se supone que no estén recibiendo un centavo, porque los partidos se supone que no estén trabajando en años en que no hay elecciones. Pues en años no eleccionarios los partidos reciben $400,000. En años de elecciones reciben $600,000. Estamos hablando de que entre los 3 años no eleccionarios y el año eleccionario es $1.8 millones por cada partido que ellos reciben del fondo electoral. O sea, en fondos públicos. Mientras los terapistas del habla, que me deben de estar escuchando, llevan 11 meses sin cobrar, y los hogares de ancianos llevan 1 año sin cobrar, y los desarrolladores se les deben más de 300 millones, y muchos de ustedes en sus casas no han recibido sus reintegros, los partidos políticos ya reciben sus chequecitos para gastarlos en banderitas, en tumbacocos y en toda esa basura que termina en el piso contaminando, o en nuestros puentes o en nuestros postes. En segunda instancia, el fondo especial. No solamente eso no se queda ahí, ellos no reciben más que sus 1.8 millones. Además de eso, cada partido recibe del fondo especial un pareo de $4 por cada dólar que recaudan. ¿Qué quiere decir? Si usted recauda $1 millón, pues en fondos públicos usted recibe un chequecito de $4 millones en fondos públicos. Todo este dinero es innecesario. Y más allá de que es innecesario, es la raíz del inversionismo político. ¿Por qué? Porque estos partidos que hacen, tratan de ser los más que recaudan para recibir una mayor cantidad del pareo, y este dinero que ellos recaudan
es dinero que deben en favores, es dinero que deben en contratos, es dinero que deben en plazas, es dinero que deben en permisos especiales. Entonces, cuando ellos llegan al poder, esos 2 millones, 3 millones que recaudaron, se los deben a fulanito de tal, que le deben que se abra el director del departamento, el secretario de salud, se los deben al otro, que ahora va a ser el secretario, el director de SESCO, se lo deben a la otra, que le van a dar un contrato para proveer un cuadro telefónico al Capitolio, se lo deben al otro un permiso que le van a dar para que abra un local en una zona donde no se supone que pueda abrir un local, y así sucesivamente hemos llevado al gobierno al colapso, a un sistema insostenible por culpa del inversionismo político, que es la raíz de la corrupción en el país. Así que yo quiero reformar el financiamiento de campañas políticas para que las campañas políticas de los países con los índices más bajos de corrupción, si usted va al índice de transparencia global, que eso es público, los países con incidencia más baja de corrupción son países donde el financiamiento de las campañas es público. Y ustedes dirán, contra Alexandra, pero ¿cómo tú te explicas? Te estás quejando de que le den fondos públicos, pero ahora estás diciendo que las campañas se financian con fondos públicos. Sí, se van a financiar con fondos públicos, pero esa cantidad de dinero que le estamos dando es absurda. Le vamos a dar una cantidad ínfima a cada candidato, lo justo para que pueda promover sus propuestas. Y más allá de esa cantidad, lo que le vamos a dar es un sistema que esto está sujeto, obviamente, a la decisión. Esto nos podemos sentar, dialogarlo, esto está sujeto al insumo de otros sectores. Esto no es que Alexandra Lugar ahora determina todas las leyes. Mi idea sobre la reforma debe ser que se provean unos vouchers a cada candidato, donde cada voucher le permita pautas en diferentes medios de prensa. Por ejemplo, cada candidato a la gobernación va a tener sus 50 pautas de prensa radial. Cada candidato a la gobernación va a tener sus 20 pautas de televisión. Cada candidato a la gobernación va a tener tantas pautas en prensa escrita. Porque eso realmente nos va a permitir el acceso a una democracia genuina. Porque vamos a poder competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo usted cree que este movimiento va a competir con $100,000 contra un movimiento, contra un partido de 10 millones? ¿Cómo uno compite cuando uno solamente puede recurrir a las redes sociales, que son gratuitas, con un partido que tiene toda la Valdoriotti, todo el Expreso de las Américas, que usted ve su cara en cada esquina, ve el candidato en todas las esquinas, usted abre un pop-up del periódico, ahí está la cara del candidato, usted abre YouTube, un mensaje del candidato? O sea, tenemos que movernos a un financiamiento equitativo de campaña, pero ese financiamiento tiene que incluir una presencia en la opinión pública que sea equitativa, para que realmente las personas juzguen los candidatos y escojan los candidatos por sus capacidades, sus propuestas, por su preparación y su experiencia, y no por quién tiene el mollero económico para ponerle su cara todas las mañanas en un periódico en las primeras 6 páginas, o quien tiene el mollero económico para que cada vez que usted quiera ver un video en YouTube tenga que primero escuchar su mensaje. Esta reforma electoral va a incluir que las caravanas, que las campañas políticas para primarias se reduzcan a 1 mes y para las elecciones generales a 2 meses. ¿Por qué yo quiero reducir las campañas a 1 mes previo a las primarias y a 2 meses previo a las elecciones generales? Puerto Rico, como les dije ahorita, pasa por una situación muy difícil. Necesitamos que nuestros funcionarios públicos estén trabajando, si fueron electos, para estos cargos electivos. Durante el pasado año, cuando el país vivía su peor crisis económica, social, los sistemas de retiro cayéndosenos encima, en la Universidad de Puerto Rico colapsando, ¿ustedes saben dónde estaban nuestros políticos? Montados en pick-ups, montados en caballos, montados en tumbacocos, montados en tarimas, haciendo campaña política en vez de estar tomando decisiones para nosotros, en vez de estar reuniéndose con estudiosos, con analistas, con expertos de los distintos temas para ver cómo buscaban una solución al país. Estaban montados, tirándose unos a otros dentro de todos estos vehículos montados y rotulados muy bonitos, pero la realidad es que estamos pagando por un servicio que no estamos obteniendo. Eso se acabó. Las campañas políticas para primarias 1 mes, elecciones 2 meses, no vamos a tener a nuestros funcionarios de party, bailando, cuando lo que tienen que hacer es trabajando. Próxima cosa. Delinear y ejecutar un plan hacia la transición hacia un gobierno electrónico. Cuando yo hablo de un gobierno electrónico, uno de mis objetivos a largo plazo es poder modelar o copiar el modelo de gobierno electrónico de Estonia. Y les digo esto porque Estonia tiene una población bastante similar a la de Puerto Rico. Tengo entendido que tienen 2.8 millones de habitantes. En el caso de Estonia ha logrado llevar todos sus servicios gubernamentales a un gobierno electrónico. Y mediante estos servicios ellos tienen no solamente un gobierno electrónico para todas las tareas que se llevan a cabo diariamente, ellos ven lo que es el Internet como una utilidad.
El internet en Puerto Rico ya no es un lujo. El internet no es que el que pueda tenga internet. El internet es una herramienta fundamental de desarrollo económico. El internet ahora mismo es como el agua, como la luz. Así es que toda persona en Puerto Rico debe tener acceso al internet. Y eso es uno de los objetivos de mi gobierno. Aumentar lo que se llama la penetración de banda ancha en el país, que en estos momentos es apenas un 36%. Puerto Rico tiene que moverse a una penetración de banda ancha donde todos los distintos municipios, comunidades, los espacios tengan acceso a internet gratuito para la población. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando desde este momento. ¿Por qué? Porque el internet nos va a permitir varias herramientas. Número 1, el trabajo virtual remunerado. En estos momentos nuestra participación laboral es escasa. Cuando hablo de participación laboral es de cada 10 personas que pueden trabajar, solamente 4 personas están trabajando. Si no aumentamos la participación laboral en el país, no vamos a poder levantarnos. Necesitamos que de esas 10 personas que pueden trabajar, sean más las que trabajen para poder generar la cantidad de dinero que Puerto Rico necesita para financiar los programas de retiro, para poder pagar la deuda pública, para poder seguir rindiendo servicios públicos a la gente. Necesitamos aumentar la cantidad de empleos y necesitamos aumentar la cantidad de personas trabajando. ¿Cómo hacemos eso? Como lo han hecho otros países, bajo el trabajo virtual remunerado. La mayoría de las personas que no se están insertando a la fuerza laboral son las mujeres, específicamente las madres. ¿Por qué? Y somos las que están... el 70% de las personas bajo el nivel de pobreza son madres solteras. Y es porque hacen la matemática y es simple. Si usted se va a ganar 7.25 la hora, 40 horas semanales, 4 semanas al mes. Cuando usted hace el cálculo, y es el cálculo a la vez de lo que le sale el cuido de los muchachos, usted dice que no vale la pena trabajar si se me va a ir todo en el cuido. Así que va a ser bien importante que podamos establecer programas de cuidos a través del Departamento de Educación con financiamiento de las distintas leyes de educación que existen en el país dentro de nuestras escuelas, y a su vez el trabajo virtual remunerado donde una persona, sea madre, sea un padre, cualquier persona pueda trabajar desde su hogar. Tenemos que movernos conforme a los tiempos. En tantos países ya la gente no tiene que ir 8 horas a una oficina a trabajar. Usted puede trabajar desde su hogar por un producto que el mismo patrón, y se creen nuevas categorías de empleo para estas personas que trabajan desde sus hogares. Dentro de este gobierno electrónico van a haber varias fases. La primera fase consiste en establecer una firma digital que permita la autenticación de cada ciudadano y se creen mecanismos para evitar el fraude. Todo este esfuerzo completo va a estar englobado en lo que van a ser las funciones de una autoridad de sistemas de información de Puerto Rico. Antes teníamos la oficina del CIO. La oficina del CIO fue eliminada, que era el Chief Information Officer del país. Puerto Rico necesita una oficina, y yo le llamo Autoridad de Sistemas de Información, le podemos poner el nombre que a ustedes más les guste. La idea es que la oficina tenga garras, que realmente sea una oficina con la fortaleza para la implementación de una política pública tecnológica, que sea la política pública tecnológica que se vaya a implementar en todas nuestras agencias. ¿Por qué? Porque tiene que ser una tecnología que sea interagencial. No es como se hace en la actualidad, pues mira, tal agencia quiere un sistema tecnológico, la otra quiere el otro, no hay una comunicación entre sistemas. Y es por eso que cuando usted va a renovar su licencia, usted tiene que llevar un certificado de nacimiento que está en el registro demográfico de nuestro gobierno. Es por eso que usted tiene que llevar su número de seguro social, que está también en una oficina en el gobierno. Es por eso que usted tiene que llevar su certificado, su factura de agua o luz, que también está en poder de nuestro gobierno. Cuando todos esos documentos podrían estar en un sistema, una base de datos interagencial. Y es por la misma razón que cuando usted va a Hacienda a pedir un papel, en el primer piso le piden un papel del cuarto piso. Para evitar todo esto tenemos un sistema interagencial, una base de datos, va a haber una apertura de datos gubernamentales, y esto es un sistema que se va a ir desarrollando paulatinamente. ¿Qué es apertura de datos gubernamentales y transparencia gubernamental? Yo quiero que los datos de este país, que no los tenemos en la actualidad, que los datos de este país los podamos tener de forma virtual, en tiempo real. Que a medida que el gobierno va recaudando dinero, usted vaya a poder entrar en una página y vaya a poder ver los números reales de nuestro gobierno, de a dónde va el dinero, cuánto se recaudó, cuánto se gastó, dónde se gastó. En estos momentos nuestro gobierno lleva 60 años sin medir la captación de los distintos impuestos, dicho por el propio secretario de Hacienda, Zaragoza, en la última reunión con la Junta de Control, donde dijo, mira, llevamos 60 años sin medir cuánto estamos capturando de cada impuesto. Sin embargo, tenemos 95 impuestos nuevos y a esta gente no se le ha ocurrido medir
cuánto está entrando de cada impuesto, para saber si realmente son costos eficientes, si realmente estamos logrando impulsar unas variables económicas en el país que justifiquen la existencia de esos impuestos que nos cuestan a la clase trabajadora, que hacen que nuestro costo de vida en Puerto Rico no podamos sufragarlo, que casi 80,000 personas se fueron del país el año pasado porque no podían costear la vida en Puerto Rico por la negligencia de nuestro gobierno. Así que estos sistemas tecnológicos, de forma coordinada, con una planificación desde la Oficina de la Autoridad de Sistemas de Información, la Autoridad de Sistemas de Información va a establecer la política pública tecnológica, va a decir qué sistemas vamos a adquirir y va a tener las garras y la fortaleza para que lo que se designe en términos de tecnología en las agencias sea lo que establezca esta oficina, una oficina que se va a dejar llevar por política pública científica. Esto no van a ser políticos tomando decisiones de tecnología por motivos políticos. Esto van a ser personas que sepan de tecnología tomando este tipo de decisiones. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para establecer esta oficina? Pues miren, yo voy a cerrar la oficina de la primera dama, que tiene un presupuesto de $3 millones anuales. Con ese presupuesto de la oficina de la primera dama vamos a comenzar la primera fase de la Autoridad de Sistemas de Información de Puerto Rico, la cual va a tener sus empleados, va a crear esa política pública en la primera fase, una agenda de trabajo y va a comenzar planes pilotos de desarrollo de tecnología interagencial en distintas agencias. Ya en la segunda fase de esta Autoridad de Sistemas de Información vamos entonces a extender esos programas a otras agencias y vamos a desarrollar las estrategias y buscar el financiamiento necesario para aquellos programas que haya que extender que requieran financiamiento adicional. Vamos a utilizar la Universidad de Puerto Rico como un recurso para establecer todo el software y la tecnología necesaria para nuestras distintas agencias. Y entonces, en última instancia, una vez hayamos extendido la base de datos interagencial en Puerto Rico al resto de gobierno, las otras fases van a consistir mayormente: 1, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen mediante el sistema tecnológico, y en cuarta instancia, darle mantenimiento al sistema tecnológico y mantenernos en continuo mejoramiento. La tecnología todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está mejorando, nos tenemos que mantener al día con la innovación. Ay, denme un segundo que aquí se me desapareció esto. ¿Tú me ayudas aquí? Un momentito, es que quiero ir por los puntos y screensaver. Vamos entonces. Antes de pasar a otra parte, déjenme bajar aquí. Espera, que esto vean que esto es live. ¿Qué está pasando con esto? Es que estoy bregando con una PC. Ok. Que bueno, ya nos faltan 3 áreas. Dentro de este gobierno electrónico, y me gustaría que cuando puedan entren y vean el e-government de Estonia, porque se van a sorprender cómo todas las cosas se hacen electrónicamente, incluso el voto. Está e-democracy, que allí se vota electrónicamente. Este proceso arcaico que acabamos de superar de los endosos, allí en Estonia nos mirarían como indios si ven que estamos recogiendo endosos uno por uno, de calle en calle, de persona en persona, gastando papel que ustedes no tienen idea de la cantidad de papel, porque cada endoso tiene 3 copias. O sea que votamos papel, imagínense, entre mis endosos, los de Manolo, los de Valgapidot, los de los candidatos de los partidos, aunque esos eran poquitos. Pero la realidad es que vamos a movernos a un gobierno electrónico. Yo les digo que tenemos los recursos para hacerlo, usamos el recurso que tenemos ahí en la oficina de primera dama. Últimas 3 áreas de reforma de gobernanza y después quiero pasar a donde ustedes para algunas preguntas. Quiero convertir a la Universidad de Puerto Rico en un banco de recursos académicos y administrativos del país. Eso es parte de la reforma del sistema de gobernanza. La Universidad de Puerto Rico se tiene que transformar. Cuando uno ve ese presupuesto, uno entiende que la Universidad de Puerto Rico no puede seguir viviendo únicamente de su matrícula. De lo contrario, vamos a perder nuestra universidad. Vamos a transformar la Universidad de Puerto Rico para que genere ingresos más allá de la matrícula. Esos millones que se nos van en asesoría del sector privado, esos recursos o mejores recursos los tenemos en nuestra Universidad de Puerto Rico. Vamos a utilizar nuestra Universidad de Puerto Rico para que nos brinde asesoría. Vamos a utilizar a nuestros estudiantes en la Universidad de Puerto Rico para que hagan prácticas en el gobierno. Y así rompemos el famoso ciclo de no te doy experiencia porque no tienes experiencia. Que nuestros estudiantes hagan sus prácticas en las distintas agencias. De la misma manera, todos esos inventos que se crean en distintos departamentos del sistema universitario,
Vamos a sentarnos con esos estudiantes, vamos a enseñarles lo que es patente, lo que es propiedad intelectual, cómo tú proteges ese invento que acabas de crear, cómo lo manufacturas, cómo lo exportas, cómo lo mercadeas, cómo lo promueves, cómo lo internacionalizas. Está en nuestros estudiantes, está en nuestros profesores, el capital que la Universidad de Puerto Rico necesita, la investigación científica, la investigación clínica que se puede dar desde nuestras universidades, los fondos que existen externos para mayor investigación que no estamos atrayendo para la Universidad de Puerto Rico, las distintas áreas de cultivo dentro de las áreas de agronomía y agricultura que tiene nuestra universidad, cómo podemos escoger cultivos de alto retorno sobre la inversión que se cultiven desde nuestras universidades con los estudiantes de las universidades de los distintos recintos. Tenemos que movernos a un modelo donde la universidad genere ingresos, donde no dependa de su matrícula. ¿Por qué? Porque no podemos aumentar la matrícula para que sea accesible, para que haya un acceso a la educación. Y sabemos que si recortamos gastos, sí es cierto que hay que consolidar funciones, es cierto que la Universidad de Puerto Rico está extremadamente politizada, es altamente burocrática, es altamente inflexible. De hecho, para que ustedes sepan cuán inflexible es, tardó 15 años en que se aprobara el grado de Software Engineering en la Universidad, en el Colegio de Mayagüez. 15 años en aprobar un grado. Se aprobó 30 años después de que se había aprobado en los Estados Unidos. ¿Cómo pretendemos que nuestros estudiantes sean competitivos si cuando llega una nueva área de estudio, una nueva área de demanda laboral, nos tardamos 30 años en actuar? Eso no es factible. La universidad tiene que poderse mover con los tiempos, con los incrementos en tecnología. De la misma manera, vamos a consolidar diferentes funciones en la universidad. O sea, no se justifica que cada recinto tenga pues su departamento de contabilidad, recursos humanos, o sea, tengamos tantos departamentos haciendo las mismas cosas. Vamos a empezar a consolidar funciones para que la universidad tenga un respiro. Sabemos que la mayor parte de la universidad, de ese presupuesto, se va en nómina y no es de extrañarnos. Tenemos grandes profesores en nuestra Universidad de Puerto Rico, así que esa nómina está justificada. Lo que sí es que tenemos que movernos a un modelo de generación de ingresos y el gobierno permite generar esos ingresos. De hecho, la mayoría de los programas de educación que contratan compañías privadas como en la que yo trabajaba, esos modelos de educación, esos programas federales, podría ser la Universidad de Puerto Rico la que esté rindiendo esos servicios en vez de compañías privadas. Vamos a movernos a ser la Universidad de Puerto Rico la que rinde sus servicios y el gobierno federal le dé directamente sus fondos a nuestra universidad para darle entonces un alivio a estos recintos, para dar mayor acceso a la educación y eventualmente aspirar, como lo tienen tantos países, a un acceso a una educación postsecundaria gratuita. Les digo esto porque hay gente que yo los veo quejándose en las redes y escribiendo, que paguen contra bastante barata que es la Universidad de Puerto Rico. Sí, para algunas personas es barata, para las personas que tienen los recursos, pero hay muchas personas que van a la universidad y con todo y lo barata que es, como decimos por ahí, miren, pasan hambre, no tienen dinero para transportación, no tienen dinero para hospedaje. Hay gente que hace grandes sacrificios. Yo estudié gracias a la beca PEL. La escuela donde yo estudié, la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, que déjame decirle, yo quisiera es una escuela pública cuyo modelo yo quiero que puedan replicar otras escuelas. La UHS, el otro día yo fui, parece que no la pintan desde que yo me gradué. Se está cayendo en cantos la escuela, pero la educación que se da en esos salones de clase sigue siendo la misma que cuando yo estaba allí. Una educación de excelencia. Y no estamos invirtiendo nuestro dinero donde realmente estamos obteniendo unos retornos. Yo aspiro a que tanto la escuela secundaria como la Universidad de Puerto Rico podamos transformarla, podamos tener un modelo en el que aspiremos a esa educación postsecundaria gratuita, porque a mí me contaron esta historia y siempre la recalco para que veamos la magnitud de lo que es la educación. Julia de Burgos estudió en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Cuando ella fue admitida, la matrícula era de $1. $1. Sus papás no podían pagar $1. Sin embargo, la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico decidió admitirla como oyente. Al final terminó graduándose de la escuela. Pero ustedes saben lo que es que hubiésemos perdido una Julia de Burgos por $1. De la misma manera, hay tantas personas tan talentosas que son tan brillantes, personas que tienen tanto que dar, pero que no tienen los recursos para recibir una educación formal, y estamos negándole el acceso a la educación a esas personas. Es por eso que yo no creo en que la educación debemos tener alternativas para que las personas puedan educarse de forma gratuita, como lo tienen tantos países que se han desarrollado, que han visto la educación no como un gasto, ven la educación como una inversión del país. Y yo quiero que este país cambie su mentalidad sobre la educación. La educación no es un gasto, la educación no representa un costo. La educación realmente es la inversión que hacemos en el levantamiento de esto.
¿Con quién vamos a levantar a Puerto Rico? Que ustedes piensen en Puerto Rico ahora mismo y piensen, ¿cómo ustedes creen que se va a levantar el país? Con la gente. La gente es quien único puede hacer eso. Pero para eso tenemos que educar a esa gente. Todos los países que se han levantado de la crisis lo han hecho fortaleciendo su educación. Y aquí no le estamos prestando atención a la educación. Vamos a cambiar esa mentalidad. Finalmente, voy a fiscalizar el uso de los distintos fondos federales y estatales. Van a haber unas oficinas de fiscalización de estos fondos. Ahora mismo se supone que hayan entidades encargadas de solicitar fondos adicionales. Todos los años Puerto Rico pierde cientos de millones de dólares en fondos federales que no utiliza conforme a las guías federales, que no utiliza dentro del tiempo de vigencia de los fondos. Eso no puede ocurrir. Aquí en Puerto Rico no se puede perder ni un dólar. En estos momentos, Puerto Rico necesita una liquidez y para lograr esa liquidez tenemos que utilizar los fondos federales que estén disponibles, para lo que estén disponibles, para no utilizar dinero estatal para pagar por esas cosas. Y no es que yo quiera crear un clima de dependencia de fondos federales, pero si están ahí, vamos a utilizarlos en lo que nos levantamos, vamos a utilizar estos fondos en los que nos vamos desarrollando. No utilicemos fondos estatales para pagar por algo, que hay unos fondos ahí, los estamos perdiendo. ¿Qué vamos a hacer para que esos fondos puedan ser utilizados correctamente? Pues miren, tenemos varias alternativas, pero lo fundamental va a ser que exista una rendición de cuentas. Tienen que haber consecuencias para que deje que estos fondos se pierdan. ¿Y por qué tienen que haber consecuencias? Porque los fondos federales parten de lo que se llama un presupuesto inercial. Un presupuesto inercial es un presupuesto que todos los años cogen el presupuesto del año anterior y a base de ese presupuesto lo que hacen es que le hacen algunos cambios de impacto inflacionario y le añaden un poquito más. Dicen, pues mira, el año anterior te di 3 millones, pues este año, como sé que hay un costo de vida un poquito más alto, pues te voy a dar 3.100.000 dólares. Y así funciona. El presupuesto inercial funciona también a la inversa. Si te di 3 millones, pero tú gastaste más que 2,5 millones, pues este año yo voy a asumir que tú puedes hacer el trabajo con 2,5 millones, que no necesitas los 3 millones. Y Puerto Rico ha ido perdiendo distintos fondos de distintas fuentes de fondos federales porque no los utiliza, los devuelve y le empiezan a impactar con reducciones a las distintas fuentes. No nos podemos dar el lujo de que eso siga ocurriendo. Para eso debe haber una fiscalización, debe estar atada esa fiscalización a unos empleados particulares. Decir, mira, programa título 1, parte A, sección tal. Esto va a ser responsabilidad de la persona que tenga el título tal, contable 1 del Departamento de Educación. Pues vamos a ver, el contable 1 es que Pedro Pérez. Si se pierden los fondos del título 1, parte A, sección tal, yo voy a ir a donde Pedro Pérez. Y Pedro Pérez va a tener que rendir cuentas porque se perdieron esos fondos. Aquí tiene que haber un sistema donde hayan consecuencias, porque saben que lo que nos pasa en nuestro gobierno es que como estamos administrando dinero que no nos pertenece, pues muchas personas no ven el hecho de que hay que administrarlo como si fuera suyo. Usted tiene que buscar dónde pueden haber ahorros, usted tiene que utilizar ese dinero de forma eficiente, usted tiene que usar ese dinero de una forma que produzca un mayor retorno sobre la inversión. Para eso tienen que haber consecuencias y eso existe en sistemas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para que no se perdieran más fondos, tuvieron que crear por ley unas fechas, en el caso del Departamento de Educación, donde decían, mira, esta es la fuente de fondos tal. Para el 20 de agosto, todos los contratos tienen que estar otorgados y es responsabilidad de esta persona. Para el 16 de septiembre tienen que haber empezado todos estos programas en las escuelas, de lo contrario va a ser responsabilidad de esta persona. Y tuvieron que crear eso como una medida para obligar a estos funcionarios a actuar correctamente y que no se perdieran más fondos. O sea que esto no es un tema único de Puerto Rico. Y yo le digo esto porque yo he visto tantos casos en educación especial, se han perdido tantos fondos y más allá de eso no hay consecuencias para los funcionarios que no hacen su trabajo, funcionarios que ven un estudiante como un número más, y no son todos porque hay grandes personas bien dedicadas que están haciendo una labor increíble en educación especial, pero hay tantas otras personas que no le importa que ese padre llegó allí, no saben todo lo que esos padres y madres han sufrido con sus hijos, tener que estar peleando para que se le honren unos derechos a sus hijos, algo que debería ser dado y que no se les da si no los pelean. O sea, eso tiene que haber consecuencias para el funcionario que no hace su trabajo, que no conoce la ley que está administrando. Por último, y esto es la cosa más light de la reforma del sistema de gobernanza, vamos a acabar de reformar la ley para que las personas no tengan que tener una tarjeta electoral, que toda persona con una licencia de conducir pueda salir a votar. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de los puertorriqueños sacan una licencia de conducir. Automáticamente, si usted no tiene más de 18 años, usted no va a poder votar con su licencia de conducir. Para el que me venga a preguntar que si entonces voy a dejar a la gente de 16 años votar, que de hecho deberíamos hacerlo. Porque si estamos permitiendo que los jóvenes de 16 años puedan guiar un vehículo
y matar gente en las calles con un carro, si entendemos que tienen responsabilidad para eso y no entendemos que tienen responsabilidad para tomar decisión sobre sus futuros gobernantes, la realidad es que hay una doble moral increíble. Pero por el momento, en lo que los acostumbro a que cambiemos la edad, vamos a movernos a que sea con la licencia de conducir. ¿Para qué? Para evitar la duplicidad de gestiones. ¿Por qué tienen que haber juntas de inscripción permanente en cada esquina? Durante 4 años abiertas. Entonces las juntas de inscripción tienen que tener un funcionario de cada partido, un popular, un PNP, un independentista, una persona del PPT en cada junta. Personas pagas en fondos públicos por 4 años, eso es inconcebible. Vamos a tener que todo el mundo vaya y vote con su tarjeta de licencia de conducir y así aumentamos la participación electoral. Si queremos una democracia, tenemos que aspirar a que más personas voten. Así que con eso finalizo mi reforma del sistema de gobernanza. Básicamente son datos claros, implementación de tecnología para saber cuánto entra, cuánto sale, a dónde va nuestro dinero, para que podamos hacer las funciones de nuestro gobierno de forma electrónica, que haya un contacto interagencial entre las distintas agencias, perdonen la redundancia. No quiero que esto se vuelva el mensaje del mensaje. Ese es el chiste nocturno. La realidad es que además de su sistema de méritos que va a ir con un departamento de recursos humanos que va a evaluar los distintos contratos, que va a establecer funciones, que va a establecer unas medidas de evaluación para los distintos empleados gubernamentales. Vamos a tener lo que son las reformas a la ley electoral, lo que es el referéndum constitucional para unicameralidad, reducción de términos legislativos y reducción de municipios, de 78 municipios a 8 regiones administrativas, y el gobierno electrónico, que vamos a comenzar financiándolo con lo que son los recursos que actualmente se utilizan para la oficina de la primera dama, donde entonces vamos a comenzar por distintas fases, empezando por crear esta autoridad de sistemas de información de Puerto Rico que establezca la política pública tecnológica del país. Y más importante aún, vamos a tener un sistema donde hayan consecuencias para el que le roba al gobierno, donde hayan consecuencias para la corrupción, donde hayan consecuencias para los funcionarios que no hacen el trabajo. Aquí nuestro país se tiene que reformar y la reforma comienza por nosotros, pero tienen que haber unas medidas para aquel que no esté cumpliendo y para aquel que se está aprovechando o está abusando del pueblo. Así que voy a comenzar con las preguntas. Buen chiste, sabía que les iba a gustar. Me las tengo aquí. Voy a poner por un tiempo, es que tengo que buscar todavía a mi hija. ¿Se puede cambiar el método de votación por uno de rangos? Pues mira, Buba, no sé a qué te refieres, pero vi que me pusiste un enlace ahí. Envíame eso, por favor, a gobernadora2016 @bubafist. Si no te mucha molestia, por favor, para yo poder mirar ese enlace y poder contestarte por correo electrónico. Gobernadora2016 Porque la realidad es que no quiero ser responsable contestándote sobre un enlace que no he podido ver. Ok, vamos a ver. Haga más preguntas. Vamos a ver. Ustedes como que hoy no tienen preguntas, ¿ah? Vamos a ver. Puerto Rico da las manos, Lesti Lebrón y Rojones Azules. Ok, ¿cómo trabajarás con las uniones que se niegan a ser evaluadas y como consecuencia reciben aumentos que no son merecidos sino estipulados en los convenios? Miren, yo ya me he sentado con las uniones y una de las cosas que yo quiero que trabajemos es crear una armonía entre el Ejecutivo y las uniones laborales. Yo no voy a estar demonizando las uniones, como hemos hecho por mucho tiempo. Sin embargo, yo tampoco voy a permitir que las uniones me sirvan para defender la mediocridad. Y lo he dicho muchísimas veces. Las uniones son sumamente importantes, los sindicatos son altamente importantes. ¿Por qué? Porque estas uniones se han creado para defender los derechos de unos trabajadores. Sin embargo, con el pasar del tiempo, muchas de estas uniones se han corrompido. Se han vuelto realmente defensoras del que no hace el trabajo, del que falta, y no son todas. No quiero generalizar, pero yo no voy a permitir eso. Yo voy a negociar con las uniones aquellas cosas que sean en beneficio de los trabajadores, pero usted no me defienda a mí, al maestro que no va a trabajar. Usted no me defienda al maestro que va a ponchar por la mañana y se va a ponchar por la tarde, o al que me falta todos los viernes y todos los lunes. Usted no me defienda al empleado que utiliza los recursos del gobierno para sus intereses personales. Así es que dentro de esto vamos a establecer una comunicación directa con las uniones, porque es la única forma que vamos a levantar el país. Los trabajadores son los que hacen esa labor en las distintas agencias. ¿Con quién yo voy a levantar una agencia si no es con sus trabajadores? Pero para eso tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo y tenemos que estar dispuestos ambas partes a ceder. Y tenemos que estar ahí para negociar. Y yo voy a ir a negociar con estas uniones de los distintos gremios y les voy a enseñar los datos y les voy a decir, mira, estos son los números de nuestro país. Y así
ellos puedan decirme y yo decirles, ¿saben que estos son los números actuales? Estos son los objetivos a donde yo quiero llegar. Estos son los objetivos donde yo quiero de energía, transformación, energía renovable. Cuando me siente con Lutier, yo quiero moverme a este objetivo de energía renovable. Para moverme a este objetivo necesitamos implementar estos sistemas. Ustedes díganme a mí cuál es la forma más fácil de implementar estos sistemas que yo quiero implementar, que ustedes vayan a estar de acuerdo, pero esto es algo que se tiene que hacer. De la misma forma vamos a trabajar con las uniones magisteriales. Estos son los objetivos de aprovechamiento académico que yo quiero ver en nuestras escuelas. Estos son los objetivos de asistencia de estudiantes que yo quiero ver. Estas son las notas que yo quiero ver de estudiantes. Estos son los números de asistencia de maestros que yo quiero ver. Estos son los números de incorporación de los padres a la proceso de enseñanza de sus hijos que yo quiero ver. Y con esos objetivos va a haber un sistema de reciprocidad, un sistema de responsabilidad recíproca, donde yo le diga al maestro y a la escuela, ustedes entonces se van a hacer responsables de lograr estos objetivos. Y ustedes me van a decir a mí, como gobierno, qué herramientas ustedes necesitan para lograrlo. Ustedes van a ser responsables de los resultados. Yo voy a ser responsable de darle a ustedes las herramientas para hacer el trabajo. Así exactamente funciona el gobierno de Finlandia. Es un sistema de reciprocidad, donde unos deben unos resultados y otros deben las herramientas para lograr los resultados. Y ambos dependen unos de otros para levantar el sistema. Aquí no vamos a poder levantar esto si no nos ponemos de acuerdo. Y nos tenemos que poner de acuerdo todos los sectores del país, incluyendo los partidos políticos. Ese ha sido el principal obstáculo que hemos enfrentado, que hemos estado tan divididos, que hay una batalla de protagonismo. Y no solamente en el gobierno, en las organizaciones. Todas las organizaciones quieren brillar, todas quieren que sea su idea la que se lleva a cabo. Vamos a empezar a pensar en el país, vamos a empezar a pensar en cuál es el beneficio que queremos obtener para el país. Si el objetivo es mejorar la educación, vamos a dejar el protagonismo entre los distintos sectores, vamos a sentarnos académicos, administrativos, gubernamental, privado, uniones, en la mesa, a definir cuál es nuestra visión para la educación. Yo voy a trabajar con las uniones mano a mano, eso sí, como les dije, hasta donde único no hay negociación disponible, es cuando sea para escudar la mediocridad o cuando se nieguen a mecanismos de evaluación. Ustedes van a recibir unos beneficios, ustedes van a recibir una compensación laboral, ustedes están ahí para trabajar para nuestro gobierno y ustedes van a tener un ambiente de trabajo donde ustedes se van a sentir bien, con las medidas de seguridad adecuadas, donde ustedes van a poder estar saludables, pero tienen que estar sujetos a evaluación. Y yo siempre he dicho algo, la evaluación no asusta al que hace el trabajo. El único que se queja de la evaluación es el que no está haciendo lo que tiene que hacer. Si usted hace lo que dice su contrato, no hay ningún tipo de problema. Pero a mí no hay quien me pare los mecanismos de evaluación. Vamos a evaluar todo en este gobierno. Este va a ser el gobierno de los números. Aquí vamos a recopilar datos, aquí vamos a recopilar estadísticas, vamos a tomar decisiones basadas en una cultura de datos. Se acabó la improvisación. Aquí lo que viene es una planificación estratégica. Aquí lo que viene son mecanismos con objetivos medibles, tanto con variables cuantitativas como cualitativas, donde podamos decir, mira, esto es nuestro objetivo, así es como lo vamos a medir en tal momento y cuando lo midamos vamos a ver, ¿fuimos efectivos o no fuimos efectivos? Vamos a atribuir consecuencias para el que no hizo el trabajo y vamos a decidir, mira, fíjate, esto funciona, nos quedamos con esto. Esto no funciona, lo eliminamos y nos vamos a seguir gastando en eso. Pero yo voy a trabajar directamente con las uniones y las uniones lo saben. Yo he hablado con ellos de frente y les he dicho lo que quiero hacer. Pero necesitamos mecanismos de evaluación en todas las facetas para beneficio de ellos y para beneficio del gobierno. Para beneficio del gobierno porque los sistemas van a ser más eficientes. Para beneficio del trabajador porque con los sistemas de mérito vienen sistemas de compensación atadas al mérito. Quiere decir que si usted se desempeña de mejor manera, si usted toma desarrollo profesional, se capacita, si usted no falta al trabajo, pues mire, usted va a estar compensado mejor que la persona que falta, que la persona que no toma talleres para desarrollarse, que la persona con menos preparación, con menos experiencia. Así que nos conviene ambas partes. Y lo mejor del caso, ¿usted sabe qué es? Que usted va a tener un empleo siempre que está haciendo su trabajo. Usted no va a tener que volver a sentir miedo de que cuando llegue el otro partido lo van a sacar para colocar a una persona del otro partido. Usted no va a tener que pensar, contra, tengo que votar por este alcalde, porque si no cuando llegue el otro me va a quitar el trabajo, ¿no? Usted va a decir, mientras yo esté haciendo mi trabajo, aquí puede venir el color que sea, el partido que sea, y yo voy a tener mi trabajo y le vamos a dar una seguridad de empleo a todos los puertorriqueños. Y eso es lo que nos va a permitir continuidad. Vamos a otra pregunta. Ya como todas las reuniones, ¿cómo piensas traer nuevas áreas de estudio? Ejemplo, quiropráctica. Se mueve mucho en Puerto Rico, pero siempre que pregunto dicen que no lo dan aquí y yo no quiero dejar mi país. Ok. Mire, pues lamentablemente las áreas de estudio usualmente están relegadas a las universidades. ¿Qué áreas de estudio estas universidades están trayendo? Va a ser importante por eso el desarrollo de una política pública educativa. Eso lo hablé el lunes en educación, donde se establece esta alianza de política pública educativa, una alianza que
que redirige los esfuerzos de la educación hacia dónde queremos vernos como país, en términos de desarrollo económico, en términos del aprovechamiento de nuestros estudiantes, en términos de las capacidades y destrezas que queremos que nuestros estudiantes tengan. Sin embargo, en Puerto Rico, como no hay tal planificación, como por ejemplo la hay en Singapur, como la hay en Malasia, como la hay en Finlandia, donde se establecen cuáles van a ser las áreas de mayor demanda laboral, y basado en esos criterios, en esa demanda laboral, ellos establecen cuáles son las profesiones que van a tener mayor demanda y educan dentro de las universidades para eso. En Puerto Rico ahora mismo no hay ningún tipo de relación entre la universidad y el sector privado o el sector gubernamental. No hay ningún tipo de atadura en términos de un pareo entre la oferta y la demanda. Mira, voy a educar tantos contables porque en un año se van a necesitar tantos contables. Eso no ocurre en el país, por eso es que tenemos los números que tenemos de desempleo. Por eso es que nuestros jóvenes cumplen con su parte del trato. Nuestros jóvenes van, estudian, se educan, pero cuando salen no consiguen un empleo en lo que estudiaron, porque o no los aconsejaron correctamente, porque no existe tal cosa ya como la consejería, no se está dando que les digan a los estudiantes, mira, estás yendo a estudiar un área que está saturada, deberías estudiar una segunda concentración para que te especialices en esta área, para que aumentes tus posibilidades de empleo. Así es que tenemos que ver cómo vamos a aumentar estas áreas para nuestros estudiantes, pero eso tiene que ser bajo un modelo donde nos sentemos con las universidades, donde empecemos a trabajar más las áreas de investigación, innovación, tecnología, las áreas de recursos humanos que van a ser necesarias para la reforma gubernamental, las áreas de psicología, trabajo social, que son áreas que van a ser necesarias para trabajar con los problemas de salud mental que tenemos en el país, con la gran cantidad de estudiantes que tenemos en educación especial, consejeros de rehabilitación vocacional, trabajar en nuestras cárceles con nuestra población confinada, para que podamos hacer una reforma real del sistema de corrección, para que podamos brindarle oportunidades de educación y de reinserción a nuestros confinados en el ambiente laboral, para que podamos tener los mecanismos de apoyo emocional y psicológico que necesitan no solamente los confinados. En Puerto Rico, con la crisis económica, van a venir muchos problemas de salud mental. Y les digo esto porque la crisis desata muchos otros problemas en la sociedad que Puerto Rico no se está preparando para los mismos. Como una persona que pierde su trabajo le dice a su familia, mira, no tengo ya para pagar la casa, para pagar el carro, empiezan a acumularse unas tensiones y Puerto Rico no le está brindando ese apoyo a todas esas personas que ya no tienen los recursos económicos, que están perdiendo sus hogares y nos está llevando a otro tipo de tragedia. Así que vamos a utilizar los mecanismos psicológicos de forma preventiva. Vamos entonces a adiestrar a nuestros estudiantes en áreas de mayor demanda, en áreas que paguen lo suficiente para ellos sufragar el costo de vida en el país, para que no se nos siga yendo nuestra juventud. Yo estuve hoy en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Bayamón, y me llegó una experiencia. Yo siempre voy a las universidades y a las escuelas. Es una inyección de energía porque nuestra juventud tiene tantas ganas de luchar por quedarse aquí. Y yo creo que a esa juventud yo no quiero que les fallemos. Yo quiero que les podamos brindar esas destrezas y esa capacitación. Pero una de las cosas que les dije a ellos es que con palabras bonitas ellos no se van a quedar. Yo les puedo hablar de que con valor y sacrificio vamos a mejorar este país, pero eso se queda en nada. Nuestros jóvenes, para quedarse aquí, lo que necesitan es oportunidades de empleo que les paguen lo suficiente para ellos tener calidad de vida, oportunidades de tener una vida en Puerto Rico saludable, con buena educación, sin contaminación ambiental. Eso es lo que hace al final del día que la gente se quede aquí, y a eso es que debemos aspirar a trabajar. Bueno, aquí hay unos comentarios de algunos graciositos. Bueno, yo creo que con eso cerramos por hoy. Los voy a dejar descansar. El video, la retransmisión con intérprete de lenguaje de señas para aquellos que tienen familiares, amigos de la comunidad sorda, se va a grabar ahora. Lo que pasa es que como yo no estaba para hacer esto en la oficina, pues los intérpretes van a grabar ahora este mensaje y lo van a interpretar y lo van a subir como un video, no como un message como hicimos en el día de ayer, que los levantamos yo creo que muy tarde. Lo vamos a subir como un video para que todas las personas de la comunidad sorda puedan beneficiarse de este mismo mensaje. Mañana vamos a hacer este live nuevamente a las 8 de la noche con el tema de desarrollo económico. Véanlo, va a estar bien bueno y vamos a hablar de diferentes áreas de desarrollo económico, desde el área de estabilización fiscal hasta el área de las políticas, de cómo vamos a incrementar la riqueza en el país, cómo vamos a aumentar la participación laboral. Recordatorios importantes: este sábado 5 de noviembre tenemos nuestro cierre de campaña. Rieguen la voz, tenemos un line-up de artistas que van a estar con nosotros, van a haber entretenimiento para los niños, van a poder pintar. Vamos a compartir un rato agradable. No nos hemos visto en toda la campaña. Necesitan la calle Serra. Vamos a tener transportación disponible desde 11 municipios. La transportación son $9 ida y vuelta desde cualquiera de esos municipios. Usted se registra, ya hay una página del evento, usted se registra
compra su boleto, se trae la sillita, la neverita. Aquí hay negocios alrededor donde pueden adquirir comida, pueden adquirir lo que necesiten. Así es que de verdad los invito a ese paso con su familia el sábado 5 de noviembre a las 3 de la tarde. Calle Serra, lote 855 en Santurce. Aquellos que no se han registrado como funcionarios, entren a la página, regístrense como funcionarios. Ahora hay un mecanismo de adiestramiento electrónico. Yo mañana en la mañana, no sé cómo está mi día, no he visto la agenda, pero voy a sacar un momento para darles un adiestramiento live de cómo ustedes toman este adiestramiento para ser funcionarios de colegio, para que sepan que ya no van a tener que ir a unas unidades. Hemos creado todo un adiestramiento tecnológico. De hecho, ojalá la comisión se lo copie y lo integre, porque estar adiestrándose en lugares, eso es como una cosa del pasado. Ahí entonces puede tomar todo el adiestramiento completo y ahí entonces baja la certificación, la cual va a ser juramentada por el funcionario que le toca en su municipio. Necesitamos funcionarios de colegio, necesitamos velar los votos. Hemos llegado hasta aquí. Este esfuerzo no debe ser en vano. Sabemos que somos muchos, sabemos que si todos nos enfilamos detrás de esta candidatura y perdemos el miedo a votar por algo distinto, sabemos que tenemos los números para ganar estas elecciones. En el día de hoy me he llevado muchas sorpresas en cuanto a los distintos simulacros electorales en las universidades y escuelas del país. Voy a ver si en los próximos 2 días puedo recopilar todos estos resultados que me han dado de muchísimas escuelas del país, donde aparecemos arrasando en la mayoría de los colegios y escuelas públicas de Puerto Rico y en las universidades, pero arrasando. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que se está levantando una nueva generación que piensa de una forma totalmente distinta, una nueva generación con criterio independiente. Así es que vamos a ver grandes cosas en Puerto Rico, y el levantamiento está en todos nosotros, de todas las ideologías, de todos los partidos, todos los que queremos mejorar este país. Así que nuevamente les agradezco a todos que hayan estado hasta esta hora conmigo, y mañana nos vemos a las 8 de la noche. Que descansen.